Lo que no dice la lección. Excusas para eludir la misión. Lección 5. El versículo de memoria nos recuerda el llamamiento de Isaías. ¿Qué es lo que sucede antes de decir, heme aquí, envíame a mí? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. Mediante la boca, el lenguaje, se expresa el modo en que pensamos, y cómo pensamos define cómo vivimos, nuestra manera de vivir, de cómo hacemos uso del tiempo que se nos da, 24 horas, que es un regalo que Dios nos da. Y la manera de agradecerle es haciendo uso del tiempo productivamente. Y es quitada tu culpa. Jesucristo es nuestra ofrenda por la culpa. Dice así. Sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacerlo sufrir, y aunque el Señor hace de su vida una ofrenda por la culpa, verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Ashan, que es lo que se usa en este versículo, significa ofrenda por la culpa. Ofrenda por el pecado es chatá. Y expiado tu pecado. Expiación tiene que ver con el día de la expiación. En ese y solo único día los pecados perdonados eran expiados, sacados del santuario y transferidos al macho cabrío, el cual es llevado al desierto. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Habiendo sucedido estas dos cosas en Isaías, es que responde, heme aquí, envíame a mí. Lo mismo en nosotros. Debe ser quitado tu culpa y expiado tu pecado. El miedo secular es el sentimiento natural de alarma causado por la expectativa de un peligro, dolor o desastre inminentes. El miedo religioso aparece como resultado del temor y la reverencia hacia un poder supremo. Isaías, antes de ser tocado por la brasa, dice, entonces grité, ¡ay de mí que voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Miedo y temor son dos cosas distintas. Jonás quería huir de la presencia de Jehová viajando a Tarsis, en sentido opuesto a Nínive. Pero Jehová levantó una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Jonás no tenía miedo. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El mayor problema en nosotros es la parcialidad, que es donde se genera todo concepto falso, que subrepticiamente penetra en nuestro ser hasta tornarse en algo normal en nuestro diario vivir. Y es el caso de Jonás, que piensa que los paganos no tienen derecho a ser salvos, en particular los asirios, al igual que Pedro, que piensa que los gentiles son impuros, por lo cual hay que mantenerse alejados de ellos. O queremos hacer discípulos sin ser maestros, porque solamente maestros pueden hacer discípulos. El discípulo no es mayor que su maestro, pero una vez instruido, es como su maestro. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, Evangelio, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños, que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo.
En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta, que ya puede comer alimentos sólidos. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, carnales, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden aún todavía. Pues aún son inmaduros, carnales. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros o carnales? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos, mundanos? Aún siendo parcial, que es la inconveniencia, Jonás obedece a Dios. La experiencia del naufragio y la del pez no hicieron mella en su forma de ver a los asirios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti hacia Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a ser así, mejor mátame. Persistía en su terquedad, en su dureza de cerviz. Parcialidad es la forma mínima de odiar. Antes de odiar, ¿qué es? Ira. Antes de ira, ¿qué es? Enojo. Antes de enojo, ¿qué es? Resentimiento. Antes de resentimiento, ¿qué es? Envidia. Antes de envidia, ¿qué es? Celos. Antes de celos, ¿qué es? Prejuicio. Antes de prejuicio, ¿qué es? Ser parcial. Acepción de personas. Mostrar favoritismo entre una persona y otra. Y según Santiago, es pecado. Después de odiar, ¿qué sigue? Matar. Jonás se sentó fuera de la ciudad, esperando a ver si Dios cambiaba de opinión y destruía la ciudad de todos modos. Para que Jonás aprendiera una lección de compasión, Dios le preparó una planta para que le diera sombra mientras esperaba. Los versículos de 5 al 8. Cuando Dios destruyó la planta al día siguiente, Jonás mostró resentimiento e ira. Pero Dios utilizó esa ira como un momento de enseñanza. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calavecera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios no hace acepción de personas, no es parcial. Su misión, mi misión, es de restaurar en nosotros su imagen. Dios es grande en misericordia, así también nosotros debemos de ser misericordiosos. El libro de Jonás no es solo un libro profético, ya que solo registra una profecía, sino nos muestra la relación entre Dios y Jonás y la extraordinaria capacidad de Dios de misericordia, de perdonar y de querer restaurar. Para responder en el caso de Jonás tenía que aprender qué es misericordia. Y ello significa posponer el juicio y la condenación para dar lugar al arrepentimiento, el perdón, para ser reconciliados. La solución a la parcialidad es misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Siendo misericordiosos, sabremos servir a todo tipo de personas, al que está en necesidad como al que no está en necesidad. El problema de nosotros es que no nos hemos dado cuenta de cómo servir al que no está en necesidad, porque sí sabemos.
Jonás, sin ser misericordioso, dio el mensaje de Dios a Nínive. La búsqueda de Dios es que seamos misericordiosos. Es quitada tu culpa y expiado tu pecado, que es su misión. Y es mi misión, ser restaurado, misericordioso. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.